Punto Cero Televisión presenta Central Omega Responde, un espacio dedicado a la prevención y entregar consejos para vivir en una comuna más segura. Buenas tardes, amigos y amigas de Quellón. Nos encontramos en nuestro tercer programa ya, ¿cierto?, de Omega Informa. El día de hoy, lamentablemente por inconvenientes laborales, no nos acompaña Enrique Cárcamo, el coanimador de este programa, ¿cierto? Pero estoy yo con un tema bastante delicado, por así decirlo. ¿Ya? El día de hoy hablaremos sobre lo que es violencia intrafamiliar, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con violencia en la familia, ¿ya? Violencia infantil. Y para ello el día de hoy tenemos una gran invitada que es de la subprefectura de Castro, ¿cierto? La comisario señora Ana Franco, quien es la encargada de todos los aspectos sociales de esta área y con quien tendremos esta conversación. E iremos también viendo ejemplos para conocer en qué consiste este tipo de delito, que también es un delito penado por ley, ¿cierto? Pero para ahondar más en detalles, dejo con ustedes a la comisario Ana Franco. Comisario, bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Comisario, yo creo que el tema más sensible que podemos ver en nuestra sociedad y en nuestra provincia generalmente es un tema muy sensible, que es la violencia intrafamiliar y que muchas veces no es denunciado, ¿cierto?, a las entidades de orden y seguridad pública. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Efectivamente, el delito de violencia intrafamiliar es no solamente un hecho que está en permanente palestra, siempre es contingente y transversal. Nosotros en la provincia de Castro queremos llevar a cabo un trabajo de educación y difusión respecto a esta temática, considerando siempre la cultura que existe aquí en la provincia de Chiloé. Nosotros queremos poder entregar herramientas a la mujer de la isla para que tome conocimiento de que este hecho, que muchas veces no es visibilizado, existen ciertas pesquisas que denotan de que de alguna u otra manera pueda ser objeto de violencia intrafamiliar. Y es por eso que nosotros como PDI queremos llevar a cabo un trabajo, como decía, de educación, de difusión y promoción en cuanto a la prevención de los delitos de violencia intrafamiliar. Y por eso que consideramos muy oportuno esta invitación para, de alguna manera, comenzar desde ya a realizar un trabajo fuerte para que la mujer, al sentirse víctima de este hecho, pueda denunciar, ya sea en PDI, en Carabineros, en Fiscalía, pero la idea es que poco a poco nosotros podamos irnos empoderando de herramientas para que este tipo de hechos nosotros los podamos combatir. Y qué mejor que haciendo este tipo de llamados a la comunidad, para que no solamente la mujer, sino que un vecino, una amiga, que sepa de estos tipos de hechos o de que algún cercano pueda estar siendo víctima de este tipo de delitos, se atreva a denunciar. Yo creo que eso también es muy importante, ¿cierto? El tema de conocer o ser testigos principalmente de hechos de violencia que se dan muchas veces en el mismo barrio o en las calles. Y también nosotros pasamos a ser parte de este delito. ¿No es así, comisario? Así es un delito que no solamente se lleva a cabo de manera física, esto se va dando también a nivel de escalas. Puede ser física, psicológica, también puede ser de índole sexual, económica, y también hoy en día existe un tema que es no menor, que también puede ser en equidad de género. Eh, Todo este tipo de hechos, ya sea de manera integral o por separado, eh, dan el concepto de violencia intrafamiliar. Entonces, es muy importante que hoy en día la mujer se atreva a denunciar si es que, como lo señalaba anteriormente, sabe o se siente víctima de este hecho, y nosotros acá en PDI, por intermedio de una denuncia,
la cual nosotros acogemos, la derivamos posteriormente al Ministerio Público para que finalmente se desarrolle una investigación y nosotros así de alguna manera vamos tomando contacto con la víctima para que ratifique este hecho y nosotros procedamos a la investigación propiamente tal para poder llevar a cabo en el resultado de la investigación criminalística cuáles son los hechos que llevan a cabo y que hacen que se produzca este tipo de delitos. La violencia intrafamiliar, ¿cierto? Tiene un ciclo que los que somos del área social lo conocemos y nos interesa ver este pequeño video que vamos a ver a continuación para que podamos ahondar un poco más en este tema y después conversar con usted acerca de lo que se considera relevante en este ciclo de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cíclica, sigue un patrón. Igual que un torbellino atrapa a la mujer y ella no logra darse cuenta que no está pudiendo salir de ahí. Lo peor de todo es que este ciclo es cada vez más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que al principio puede ser una agresión que puede parecer aislada, termina siendo algo casi que a diario. Todo comienza con el aumento de la tensión. La víctima empieza a notar que el otro está más agresivo, empiezan a haber roces y discusiones constantes. El victimario hace creer que esto es culpa de la víctima y que hay algo que ella está haciendo para mantenerlo ofuscado. La víctima empieza a resguardarse y a preocuparse de evitar ciertas conductas que pueden hacer enojar a su agresor. Luego de esta acumulación de tensión viene la agresión propiamente tal. Puede ser de muchos tipos. Generalmente, una de las más notorias es la física. Es en este momento en donde la víctima tiende a querer salir del ciclo, pero le cuesta mucho, porque la siguiente etapa provoca dependencia. La luna de miel es una etapa que genera dependencia. En esta, el agresor regresa, promete que nunca más, asegura que fue un error y que esto no va a volver a pasar, hace que la mujer le crea y ella entra en una suerte de perdón constante, en donde empieza a soñar que esto va a pasar, sin darse cuenta que no es más que el paso previo para que el ciclo vuelva a ocurrir. Muchas veces nos cuestionamos por qué las mujeres tardan hasta 7 años en denunciar la violencia intrafamiliar. Tiene que ver con esto, con este ciclo. El agresor logra que ella se sienta sola, que piense que él es lo único que tiene en el mundo e incluso que muchas veces les cueste pensar por ellas mismas sin tener el apoyo de él. Es ahí donde tenemos que entrar todos nosotros. Proteger a la víctima, resguardarla hasta que ella pueda volver a tomar las riendas de su vida. Contarlo, denunciarlo, compartirlo, es tarea de todos. La violencia no es ficción. Cuéntalo, denuncia, comparte. Visto este video, ¿cierto? Nos parece oportuno, ¿cierto?, que podamos conocer en qué consiste este ciclo que se da en la violencia intrafamiliar y que, como usted comentaba anteriormente, no solo se inicia con el tema de los golpes físicos, ¿cierto? Hay un trasfondo que viene detrás y que algunos lo conocemos como acumulación de tensión, ¿cierto? Y que desemboca en este tipo de delitos como la violencia física y muchas veces es causante, ¿cierto?, de lo que conocemos como el delito de femicidio. ¿No es así, comisario? Así es. El hecho de que se produzca este ciclo de la violencia no solamente se da de manera lineal, sino que es cíclico. Entonces, la mujer de alguna u otra manera tiende a justificar a su agresor cuando no se siente dentro de este círculo, tiende a justificar a su agresor, posteriormente viene la luna de miel, el agresor promete a la mujer que nunca más va a llevar a cabo esta acción, de que nunca más va a suceder, y posteriormente nuevamente caen en este círculo y que finalmente se va dando una historia de manera cíclica que por un tiempo va bien, pero nuevamente comienza el ciclo de la agresión. Finalmente es un patrón que se va produciendo en el tiempo, un patrón conductual que se va dando en el tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos en ese caso es visibilizar de que este tipo de hechos no es normal, de que justamente es un hecho que se considera y que reviste caracteres de delito, que también viene aparejada con otro tipo de connotaciones que pueden ser también físicas, que pueden ser psicológicas, que también tiene que ver con la parte económica, la parte sexual. Entonces, siempre es necesario de que se denuncien estos hechos para nosotros proceder a
a investigarlo y que estos puedan terminar finalmente en un juicio y esto también en una condena para el agresor, ya sea con una medida de protección o una medida cautelar. Comisario, ¿y cuáles serían los tips como para que nuestras vecinas y vecinos, porque la violencia intrafamiliar no solamente se da en mujeres, también se puede dar en hombres, cuáles serían los tips para detectar a una persona que tenga estos rasgos, que en el futuro pudiese transformarse en un victimario de violencia intrafamiliar? Bueno, siempre nosotros le pedimos a las personas, ya sean hombres o mujeres, que denuncian. La mujer de alguna manera debe sentirse empoderada, ya sea que cuente con sus redes de apoyo, es fundamental. La mujer nunca debe estar sola y para eso nosotros siempre apelamos también a la vecina, a la amiga, al familiar. Es necesario de que la mujer cuente con redes de apoyo porque nosotros sabemos que estos casos son difíciles de denunciar, sabemos de que la mujer, pues ya sea por una cuestión cultural o por una cuestión social, no se atreve. Pero es necesario que tengamos empatía entre nosotros mismos y que sepamos de que, si bien es cierto, la mujer cuesta mucho de que dé el primer paso, siempre necesita del acompañamiento de una red de apoyo. Nosotros también, para que este hecho pueda ser llevado a cabo como un proceso propiamente tal, es necesaria la denuncia. Entonces, es la única forma para que nosotros podamos formalizar un hecho que tiene características de delito y que lo podamos llevar al Ministerio Público para que el Ministerio Público se haga parte de este hecho y nos presente la orden de denunciar y para poder nosotros así esclarecer los hechos que se están llevando a cabo. Entonces, principalmente tiene que ver con eso, denunciar siempre, siempre, porque es la única manera de que esto quede más allá de una constancia o más allá de un hecho verbal de que nunca más lo voy a hacer, te lo prometo. No, tiene que haber esto tiene que marcar un precedente. Entonces, la única forma de que esto se pueda llevar a cabo es que, en este caso, la víctima, el victimario, denuncie. Y nosotros como PDI bueno, y el Ministerio Público haremos nuestro trabajo y ahí procederemos a llevar a cabo la denuncia por intermedio de las investigaciones que se deben hacer. Por ejemplo, hay hechos que muchas veces pueden marcar a un posible futuro victimario, como por ejemplo la prohibición por parte de alguien al tema de las redes sociales o la prohibición de salida, ¿cierto? Prohibición de comprar ciertas cosas para el hogar. ¿Esos hechos marcan un precedente en los posibles o futuros victimarios? Claro, existen penas que pueden ir de 61 días, incluso a 3 años de cárcel de pena efectiva, o también dependiendo del tipo de delito que se lleva a cabo, según la gravedad del delito. Entonces, esto es variable, según como le indicaba recién, según la gravedad del delito o de lo que se esté, en este caso, imputando. Entonces, puede ir en una medida cautelar, en una prohibición del imputado de acercarse a la víctima, ya que si lleva a cabo este hecho puede ser llevado a prisión, en una medida de protección para que la víctima también cuente con medios de apoyo para que esto, si es que se llegase a producir, la víctima pueda dar aviso y denunciar. Y bueno, y también en estas penas que le indicaba también, que pueden ir de los 61 a 3 años de cárcel o incluso más, dependiendo de la gravedad del hecho. Entonces, pero para que esto se lleve a cabo, la única forma que nosotros sabemos es que es necesario la denuncia. O sea, el llamado a la comunidad, tanto a mujeres para hombres, es a denunciar estos hechos y a los vecinos que sean testigos, ¿cierto? También a conversar con ustedes, a conversar con carabineros o fiscalía. Y también para estos casos está el denominado denuncia seguro, que nosotros le estamos haciendo mucho énfasis porque es un tipo de denuncia que es anónima. Y también está en uno de los parámetros, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, para que ustedes como vecinos puedan hacer esta denuncia, ¿cierto? Si es que ven que alguna vecina o algún vecino esté pasando por estas situaciones que muchas veces terminan en femicidios o parricidios, si no me equivoco, que es el delito de fallecidos en familia. Muchas veces estos delitos son los que terminan como consecuencia fatal, producto
producto de este tipo de situaciones que se dan al interior de las familias. Exactamente, y bueno, nosotros aquí como PDI Castro, invitar a la comunidad para que ante un hecho que tenga características de violencia intrafamiliar, o ya sea de abuso sexual o cualquier otro delito que tenga, no sé, una connotación delictual, que se acerquen a nosotros, si tienen alguna duda, consulta, que vengan a la PDI y aclaren sus dudas. Nosotros estamos para eso, para orientar a la comunidad, para denunciar, ese es nuestro trabajo. Y la idea es que nos vean como un agente protector en el sentido de que cualquier tipo de peligro que ellos sientan, que sepan que pueden contar con nosotros, que pueden denunciar y bueno, y si tienen dudas, que lo puedan venir a consultar con nosotros y orientarlos en ese sentido para que ante cualquier tipo de hechos que ellos sientan que están vulnerables, vengan a la PDI y nosotros poder acoger la denuncia si es que así lo amerita. Muy bien, comisario. Bueno, y continuando con lo que es este tema tan sensible, ¿cierto?, para la comunidad, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar también se encuentran niños que muchas veces son violentados también física y psicológicamente. Y antes de conversar con usted, nos interesaría ver un pequeño video que nos muestra acerca de cuáles son las consecuencias de que un niño sea maltratado en su infancia y cuáles son las consecuencias posteriores que pudiesen detonar en una persona problemática, en una persona consumidora de alcohol y drogas, y que se debe principalmente a este daño que se le genera en la infancia con el maltrato físico y psicológico. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos, y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Visto este video, entonces, nos gustaría, comisario, que pudiéramos hablar acerca de eso. ¿Cuáles son las consecuencias que puede recalar en un niño que es víctima de violencia intrafamiliar al interior del hogar? Y también niños que muchas veces en el hogar son violentados sexualmente o abusados sexualmente. ¿Cuáles serían las consecuencias para estos niños en un futuro? ¿Y cuáles son los mecanismos que tienen ustedes para trabajar este tipo de delitos? Bueno, yo trabajé 6 años en la Brigada de Delitos Sexuales y Menores en el norte del país y bueno, este tipo de delitos, sin ánimo de prejuiciar ni mucho menos, se dan principalmente dentro de ámbitos familiares, dentro de un núcleo, dentro de el entorno más cercano que tiene el niño o niña. Y bueno, dentro de
son variables las conductas que pueden llevar a cabo a que un niño en el futuro sea una persona con problemas. Partamos primero de que se llevan a cabo comportamientos con baja tolerancia a la frustración, son personas que se vuelven más introvertidas, más iracundas, que tienen pensamientos suicidas y que de alguna manera tienden a, no en todos los casos, pero sí en algunos, tienden a repetir patrones conductuales en este tipo de hechos. Entonces, nosotros acá en la PDI, en Castro, contamos con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores, que se encuentra en Ancud, pero que sin embargo abarca toda la provincia, toda la isla, todo el archipiélago. Entonces, este tipo de delitos son denunciados, investigados por esta área especializada y siempre la invitación es a denunciar, ya que existen, como lo señalaba, yo trabajé en el norte del país y muchas de este tipo de hechos se malinterpretaban como un patrón conductual normal, que dentro de pequeños poblados eran vistos como, era normalizado. No obstante, nosotros tuvimos que llevar a cabo un trabajo fuerte de difusión, de educación, de que este tipo de hechos no debían normalizarse porque eran considerados delitos. Entonces, es por eso que se daba mucho en un contexto familiar o en redes muy cercanas de estas víctimas. Entonces, lo que nosotros invitamos a la comunidad siempre es que estén atentos de que ante el más mínimo cambio de conducta o de comportamiento de el niño, niña o adolescente, denuncien o investiguen qué es lo que está pasando con ese niño o niña, de que si hay alguna señal, los niños dan señales siempre, ya sea a través del lenguaje no verbal, dentro del comportamiento, el niño que era extrovertido y alegre, posteriormente se vuelve un niño retraído, introvertido, el niño que era cariñoso, posteriormente se vuelve un niño o niña agresivo. Dan señales por intermedio de los dibujos, siempre hay señales. Entonces ahí yo invito a los padres o entes protectores, a los adultos responsables, de que estén atentos a estas señales. Porque si ven que hay un chico, un niño o niña que está dando un cambio a su patrón conductual, es porque algo está sucediendo. Y es muy importante ahí el diálogo, que le consulten qué es lo que está pasando, si tiene un problema, si los muchachos, el niño o niña dan señales de que no quieren ir a la casa de este tío o de esta persona, es porque algo sucede ahí, que averigüen qué es lo que pasa, por qué no quiere ir a la casa de tal o cual persona, qué es lo que sucede. Siempre hay que estar atentos a todas estas señales porque existen indicadores, como también así estar atento a los cariños buenos. Nosotros, cuando yo pertenecía a la Brigada de Delitos Sexuales, siempre dábamos charlas en los colegios, en las juntas de vecinos, en todos estos grupos sociales, y les dábamos a conocer de que existían cariños buenos y cariños malos, que cuando el niño o niña se siente incómodo, que no se le obligue, a que las demostraciones de afecto no necesariamente tienen que ser malas, pero cuando un niño o niña se siente incómodo es porque algo hay. Entonces ahí yo invito a la comunidad de que siempre estén atentos a todas estas señales que los niños y niñas dan, porque es por alguna razón y las están dando, y ahí es importante el diálogo en este tipo de situaciones. Comisario, me quedan dos dudas para ver si es que usted se las puede resolver a la comunidad. La primera tiene que ver con a qué se refiere con que un niño adopte ciertos patrones, ¿cierto? Y que los pueda volver a utilizar en la adultez. Y lo otro es que también las instituciones que trabajan con niños, ya sean liceos, jardines infantiles, ¿cierto? Escuelas, si no estoy equivocado, ¿cierto? Al no denunciar ciertas conductas que, por ejemplo, pueden ser sexualizadas, ¿también pasan a ser cómplices de un delito?
Exacto. Sí, partiendo por esa consulta, efectivamente nosotros cuando llevamos a cabo charlas de educación y difusión, siempre les transmitimos a la comunidad educativa de que ante cualquier situación que revista caracteres de delito, en este caso estamos hablando de los delitos sexuales, ellos están en el deber de denunciarlos, porque de lo contrario existe una omisión, lo cual también puede ser parte de un delito. Entonces, la idea es que como comunidad escolar, también como agentes, educadores y que trabajan con niños y niñas y adolescentes, están en el deber de denunciar ante cualquier tipo de situación como la que estamos señalando ahora. Y bueno, para eso existen protocolos, para eso existen también nosotros, nos trasladamos al lugar, al sitio del suceso y tomamos la denuncia, la acogemos. Si existen en este caso personas que quieran denunciar un hecho, pero temen por su integridad, también está la figura de denunciar bajo la reserva de identidad. Entonces existen muchas personas que no, es que temo por mi integridad, porque me amenazaron, pero yo sé que tal persona está siendo víctima de un hecho o esta otra persona hay antecedentes de que, no sé, pues pueda tener antecedentes de abusador, que es un abusador sexual, pero temo por mi integridad. Está la figura de reserva de identidad, que en estos casos nosotros también como PDI están legalizadas y que se pueden llevar a cabo también las denuncias de esa manera. Con respecto a la segunda consulta, sí, nosotros no queremos caer en el prejuicio, pero también existen en los pequeños conductas que cuando son víctimas de estos hechos tienden a normalizar ciertos comportamientos sexuales y por eso se les llaman niños que están sexualizados o están erotizados, porque ellos por intermedio de estos hechos de los cuales han sido víctimas tienden a normalizar ciertos juegos que son sexuales y se vuelven niños que son más erotizados y tienden a repetir estos patrones. Claramente ellos, por su edad, etcétera, desconocen de que están siendo víctimas de algún abuso sexual o que están siendo víctimas de estos tipos de delitos, y esas son las señales a las que yo me refiero. Cuando uno como mamá o papá ve que su hijo está teniendo algún tipo de juego sexual, ¿dónde lo aprendiste, hijo? ¿Por qué haces ese tipo de juego? ¿Quién te lo enseñó? De ahí también el hecho de que uno como papá está en el deber de consultarle al hijo e ir más allá. Hijo, ¿por qué estás jugando a eso? ¿Por qué estás llevando a cabo ese tipo de juego? Y explicarle. Es que no está bien jugar a esto, o ¿por qué estás jugando a esto? ¿Dónde lo aprendiste? Etcétera. ¿Quién te lo enseñó? Y de ahí también el tema de educar a nuestros hijos, hacerles ver de que hay cariños buenos y de que hay cariños malos, y que esos cariños que son malos no se deben de repetir, y que son parte de un patrón conductual que no es bueno, y bueno, y averiguar de dónde nació ese tipo de conducta y por qué repite ese tipo de patrón conductual, por qué ese tipo de juego. Y estos patrones conductuales también se pueden repetir con lo que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Consumo de alcohol y consumo de drogas. O sea, si un niño ve a sus padres consumiendo drogas, alcohol, o ve hechos de violencia, o viven hechos de violencia, estos también pueden ser adoptados por los niños para cuando ellos estén en la adultez. No necesariamente, pero sí en un porcentaje se dan este tipo de hechos cuando nosotros al tomar contactos con niños que han sido violentados sexualmente o han sido violentados física y psicológicamente, o cuando al interior de su hogar viven hechos de violencia intrafamiliar, ellos tienden a normalizar este tipo de conducta o lo ven como algo cotidiano, que se ve a diario, y la idea de ahí es la educación. De hacerles ver, ya sea en la comunidad escolar, con sus redes de apoyo, de que este tipo de hechos, el cual esté siendo víctima la mamá o el niño o niña, no son hechos que sean normales, que son hechos que tienen nombre y apellido, que pueden estar siendo víctimas de violencia intrafamiliar, y de ahí el deseo de querer educar.
y de que la comunidad escolar y también las redes de apoyo que pueda contar el niño, niña y adolescente, tome conocimiento de estos hechos, eduque, y si es que es necesario denunciar, bueno, llevando a cabo los protocolos y tomando los contactos con las personas adecuadas, puedan dar aviso para que estos hechos se puedan denunciar y a la vez investigar. Comisario, un gusto haber conversado estos temas tan importantes para nosotros y tan sensibles para la comunidad, ¿cierto? Un agrado, ¿cierto?, tenerla como invitada el día de hoy. Agradecerle por su disposición a esta pequeña entrevista que tuvimos acá en Omega Informa. E instarla, invitarla a que realice un llamado a la ciudadanía, ¿cierto?, para que realice sus denuncias, para que consulte cuando tenga dudas a quién recurrir, ¿cierto? Ustedes son una entidad que se encuentran acá en la comuna, que también se encuentran en Castro, por lo tanto la gente también puede acudir a ustedes, ¿cierto?, a consultar, a denunciar, pero principalmente este tipo de delitos que no debemos dejar pasar, ya que son muy sensibles para la comunidad. Sí, yo quiero agradecer por el espacio, por el tiempo, por la invitación. Igualmente para mí es un agrado que este tipo de temáticas las podamos conversar, instar a la comunidad, a las mujeres principalmente, y a la comunidad también, de que si ustedes son agentes también de denuncia, agentes de difusores, que si existen hechos que tengan características de delito, cualquiera que sea, por favor denunciarlo. Nos encuentran aquí en Balmaceda 253, Castro, también en Quellón tenemos nuestra avanzada policial, y bueno, y si necesitan, de repente se sienten más cómodas hablando con una mujer, bueno, la comisaria Ana Franco acá está a su disposición. Y bueno, siempre este tema que es tan contingente y transversal, es necesario conversarlo, ponerlo en la palestra, que todos los agentes que son de aquí, ya sea del Estado, públicos, privados, no normalicemos los hechos de violencia, y cualquier tipo de duda que tengan, por favor, denunciarlas, y nosotros siempre vamos a estar a disposición, ya sea para que hablemos este tipo de temáticas las veces que sea necesario, hasta que nosotros podamos lograr ser agentes de cambio con todas estas personas que se sientan vulneradas, ya sea por un hecho de violencia intrafamiliar o de cualquier tipo de delitos sexuales. Aquí pueden contar con nosotros. Así que muchas gracias por su invitación, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, comisario. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido el programa del día de hoy, ¿cierto? Gracias a Hito Cero TV. Omega Informa en un capítulo más, previniendo junto a ustedes, junto a la comunidad, para que podamos aprender, ¿cierto?, y estar preparados ante eventuales hechos, en este caso delictuales. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Hito Cero Televisión presentó Central Omega Responde, un espacio dedicado a la prevención y entregar consejos para vivir en una comuna más segura.